Historia 1. El último encuentro con la Llorona de un exorcista mexicano. Dicen que cuando un exorcista fracasa, algo más profundo se rompe. Algo que no se ve. Algo que no se repara. Y esta es la historia de uno que lo supo demasiado tarde. Víctor R., exorcista autorizado por el clero mexicano desde 1998, llevaba años enfrentándose a demonios, posesiones y rituales rotos. Pero hubo una noche en Hidalgo, en una aldea casi borrada de los mapas, donde se topó con algo que no pertenecía a ninguna jerarquía infernal. Ni siquiera al infierno. Todo empezó con una llamada a las 2:03 de la madrugada. Una mujer lloraba del otro lado del teléfono. No gritaba. No suplicaba. Solo lloraba. Víctor pensó que era otra posesión, así que se alistó, tomó su crucifijo, el agua bendita y su grabadora de casete, como hacía siempre. Pero al llegar a la dirección, la casa no tenía techo. Era un cascarón de adobe, vacío desde hacía más de 15 años. Dentro, el aire estaba gélido. El suelo cubierto de ceniza. En una de las paredes, alguien había escrito con carbón: no se puede exorcizar a lo que ya no está vivo. Víctor sintió que algo no cuadraba. Así que encendió la grabadora y empezó a rezar. Pero en la cinta solo se escuchaba una voz, la de una mujer, repitiendo lo mismo durante exactamente 11 segundos. No debiste venir solo. Y justo entonces, la vio. Parada al fondo de lo que una vez fue una cocina, una figura blanca, empapada, con el rostro cubierto por un velo de humedad. No tenía pies. No tocaba el suelo. Y sus sollozos no venían de su boca, sino de todas las paredes a la vez. Pero cuando Víctor intentó moverse, se dio cuenta de que sus piernas ya no respondían. Víctor intentó gritar, pero su garganta se cerró como si estuviera bajo el agua. Su cuerpo entero estaba paralizado, pero no por miedo. Era otra cosa, algo más antiguo, más primitivo. Como si una fuerza invisible hubiera tomado el control. La figura seguía ahí, suspendida, pero no se acercaba. Solo flotaba, como esperando algo. Así que Víctor intentó rezar mentalmente, buscando protección en su fe. Pero en cuanto dijo Padre Nuestro, la mujer giró lentamente la cabeza. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, solo había 2 huecos que destilaban agua negra. Y cuando abrió la boca, no hubo llanto. Solo un sonido, como si cientos de niños lloraran desde un pozo sin fondo. Víctor cayó al suelo. No se había dado cuenta, pero su nariz sangraba. La sangre no era roja. Era espesa, oscura, casi púrpura. Así que arrastrándose con las uñas, sacó la grabadora y la encendió de nuevo. Esta vez no escuchó la voz de la mujer, sino la suya propia. Me equivoqué. No es humana. No es del infierno. Es anterior. Es más vieja que el lenguaje. Pero cuando intentó escapar, se dio cuenta de que el umbral de la puerta ya no existía. La casa había cambiado. El interior era otro. Las ventanas eran solo manchas negras. Y afuera, no había nada. Solo niebla espesa. Como si el mundo hubiera sido borrado. El suelo comenzó a agrietarse, y del interior surgieron manos pequeñas, húmedas, como si los hijos que la Llorona perdió alguna vez hubieran encontrado el camino de regreso. Víctor rezó con más fuerza, pero cada palabra que pronunciaba se convertía en lamentos. La entidad comenzó a moverse, lentamente, hasta quedar a pocos centímetros de él. Entonces, murmuró algo incomprensible, y Víctor se desmayó. Lo encontraron 3 días después. No estaba en la casa. Estaba flotando boca arriba en un canal de riego a 12 kilómetros de distancia. El cuerpo sin signos de violencia. Pero el rostro, congelado en una expresión de absoluto terror. Como si hubiera muerto viendo algo imposible. Y la grabadora fue recuperada por la policía. El archivo de audio dura 47 minutos. En él, no hay rezos. No hay oraciones. Solo una mujer llorando. Muy, muy cerca del micrófono. Y en el minuto 32, se escucha claramente a Víctor susurrar: «Ya viene por ti también».
El caso fue archivado como muerte por paro cardíaco de origen indeterminado, pero los agentes que encontraron el cuerpo no volvieron a hablar del tema. Uno de ellos, el oficial Ávila, renunció esa misma semana. Cuando se le preguntó por qué, solo dijo: nadie muere con los ojos así si no ha visto el infierno. Pero lo que realmente causó miedo entre los investigadores fue lo que encontraron en la grabadora. No el llanto. No las voces. Sino un fragmento de cinta dañado, justo entre los minutos 36 y 39, donde la señal de audio se distorsiona y aparece una imagen. Sí, una imagen. La cinta era solo de sonido, pero al ser analizada cuadro por cuadro, reveló un fotograma con algo que no debería estar ahí. Una habitación iluminada por velas. Un cuerpo tendido en el suelo. Y una figura femenina, cubierta por un velo, parada sobre él. El laboratorio forense confirmó que ese lugar no existe. Nadie pudo identificar la habitación. Tampoco al cuerpo. Así que archivaron el expediente y sellaron la grabación. Pero semanas después, alguien subió una versión editada del audio a un foro oculto de la Dark Web. Solo los primeros 5 minutos. El resto, según dicen, se corta abruptamente cuando comienza el canto de los niños. Desde entonces, han ocurrido cosas extrañas. Uno de los técnicos que manipuló la cinta sufrió una convulsión durante una videollamada. Otro comenzó a hablar en náhuatl arcaico mientras dormía, un dialecto extinto que jamás estudió. Y un tercer investigador desapareció sin dejar rastro, dejando encendida la grabadora de casete en su escritorio. En el dispositivo solo se registró una frase, grabada a las 3 de la mañana. Ahora sí me encontró. La iglesia no quiso pronunciarse, pero un sacerdote retirado de San Luis Potosí, que conocía a Víctor desde el seminario, aceptó dar una entrevista anónima. En ella, reveló algo perturbador. La Llorona no es un alma en pena. No es una leyenda. Es una entidad que vive del recuerdo. Entre más personas la recuerden, más se manifiesta. Y Víctor la encontró porque intentó borrarla. El video de la entrevista fue eliminado horas después de su publicación. El canal fue cerrado. El sacerdote murió una semana más tarde en circunstancias idénticas a las de Víctor, sin signos de violencia, con los ojos abiertos y una cinta de casete en su mano. Hoy, si vas a esa aldea abandonada de Hidalgo, la casa sigue en pie. Pero nadie entra. Dicen que cada tanto, a las 2-3 de la madrugada, suena un teléfono dentro. Y si respondes, no escuchas una voz. Solo un llanto. Húmedo. Antiguo. Y muy cerca del oído. Porque cuando la Llorona te encuentra una vez, nunca más vuelves a estar solo. Historia 2. El encuentro con la Llorona en la casa que nunca estuvo abandonada. Nunca hubo vecinos. Nunca hubo luces. Pero alguien lloraba dentro de esa casa cada noche a las 2:17 de la mañana. Y lo más inquietante es que la casa no tenía puertas. Esto le ocurrió a Fernando Delgado, un técnico en telecomunicaciones que en 2011 fue contratado para revisar una señal de interferencia que afectaba las cámaras de seguridad en una zona rural de Querétaro. El patrón de ruido aparecía siempre a la misma hora y provenía del mismo punto, una casa vieja que, según el registro catastral, estaba deshabitada desde 1989. Fernando no era supersticioso, así que fue solo, con su maletín de herramientas y una cámara analógica de respaldo. Pero al llegar, lo primero que notó fue que las ventanas estaban tapiadas, desde adentro. Así que rodeó el terreno buscando un acceso, pero la única abertura era una ranura angosta en la parte trasera, como si alguien hubiera salido arrastrándose. La casa olía a humedad rancia. Como si el agua se hubiera pudrido ahí adentro por décadas. Todo estaba cubierto por una especie de polvo blanco, espeso, parecido a ceniza. Y en las paredes, marcas de uñas. Decenas. Algunas pequeñas. Otras, demasiado largas para ser humanas. Fernando encendió su cámara y comenzó a documentar. Así que subió al segundo piso, guiado por un ruido intermitente que parecía el llanto de un niño. Pero al llegar, se encontró con un espejo roto en el suelo.
Y en la pared frente a él, escrito con lo que parecía barro seco, un mensaje. Esta casa nunca estuvo sola. Solo cierra los ojos si quieres verla. Fernando dudó. Pero lo hizo. Cerró los ojos. Y lo que escuchó a continuación no era llanto, era una voz junto a su oído, repitiendo lo mismo una y otra vez. ¿Por qué abriste la puerta? Fernando abrió los ojos de golpe, con el corazón a punto de reventar. La casa estaba en completo silencio. Pero el espejo que había visto roto en el suelo, ya no estaba ahí. Ahora colgaba en la pared frente a él, intacto, como si nunca se hubiera caído. Se acercó lentamente, y lo que vio no fue su reflejo. Era la imagen de un pasillo que no existía detrás de él. Un corredor oscuro, lleno de velas apagadas, donde al fondo, apenas visible, una mujer vestida de blanco parecía flotar, con los brazos extendidos y el cabello empapado cubriéndole el rostro. Fernando giró sobre sus talones para comprobar si era real. Pero no había pasillo. Solo la misma pared agrietada. Así que sacó su cámara y empezó a grabar ese espejo. Pero el visor solo mostraba estática, como si hubiera apuntado directamente al sol. Y entonces, un golpe seco resonó detrás de él. Una puerta. Cerrándose sola. Aunque él no había abierto ninguna. Quiso salir, así que bajó las escaleras corriendo, pero el polvo en el suelo ya no estaba. Ahora había huellas. Pequeñas. Desnudas. Iban en dirección contraria a la suya. Como si alguien lo estuviera esperando abajo. El aire se volvió denso. La casa emitía un zumbido sordo, como un lamento atrapado entre paredes. Fernando sacó su linterna, apuntó hacia el pasillo, y ahí estaba ella. En la entrada. Sin rostro. Solo un velo negro que ondeaba sin viento. El vestido blanco goteaba una sustancia oscura, espesa. Y donde debería haber pies, solo flotaba, como colgando desde el techo por hilos invisibles. Intentó correr, pero su cuerpo no respondió. Quedó paralizado, con la linterna temblando en sus manos. Y entonces, la figura levantó una mano. Muy despacio. Apuntándolo. Tú abriste la casa. Esa fue la última frase registrada en el audio de su cámara. Porque cuando la policía entró 3 días después, alertada por su familia, encontraron la cámara tirada justo en la entrada. Pero Fernando nunca salió. No había rastro de él. Ninguno. Solo su chaqueta empapada, cubierta de lodo y una mezcla de cabellos largos enredados en la cremallera. En el último fotograma de la grabación, antes de que todo se vuelva negro, aparece una imagen imposible. Fernando de espaldas, parado frente al espejo. Y detrás de él, una mujer con los brazos abiertos y la boca dislocada. Durante semanas, los investigadores trataron de entender qué ocurrió con Fernando. No había signos de lucha. No había evidencia forense útil. Pero en la cámara encontraron un archivo oculto, guardado con una codificación distinta. Un video de 1 minuto y 44 segundos. Sin título. Sin metadatos. El video mostraba lo que parecía ser la casa desde adentro, grabada en visión nocturna. La cámara estaba en el suelo, apuntando al techo. Y en los primeros segundos, nada. Silencio. Después, el sonido de pasos descalzos sobre madera vieja. Luego, una voz lejana. Muy baja. Femenina. Aquí nunca hubo puertas. Tú las trajiste. A los 43 segundos, el marco de la imagen comenzó a distorsionarse. Como si algo intentara emerger a través del lente. Una figura blanca empezó a ocupar el centro del cuadro. Sus movimientos eran erráticos, como si no obedeciera a las leyes del espacio. No caminaba. Flotaba hacia la cámara. Y al minuto con 30, la imagen se volvió completamente negra. Pero el sonido continuó. Se escucharon respiraciones. No de una persona, sino de varias. Pequeñas. Agudas. Como si un grupo de niños estuviera encerrado en una habitación demasiado estrecha. Y al final, una risa. Corta. Infantil.
seguido de una frase clara, dicha con una voz aguda pero cargada de resentimiento. Ahora ya no estás tú, ahora estoy yo. Las autoridades cerraron el expediente como persona desaparecida en propiedad en ruinas. Pero el caso siguió creciendo en foros de internet. Usuarios anónimos aseguraron haber encontrado coordenadas de la casa en Google Earth. Pero si uno entra, la imagen se corrompe. Una sola mancha negra donde debería estar el techo. Y si se baja la resolución al mínimo, aparece un detalle perturbador. Una mujer de blanco en el umbral. Mirando directo a la cámara. En plena luz del día. Un youtuber de terror urbano decidió ir al lugar en 2017. Transmitió en vivo durante 26 minutos antes de perder conexión. Su último mensaje en el chat fue: la casa respira. No estoy solo aquí. Nunca se le volvió a ver. La leyenda urbana dice que esa casa no se construyó. Que apareció. Que quien entra, no encuentra a la Llorona. La deja salir. Y ahora, cada año, el 17 de noviembre, a las 2:17 de la mañana, alguien nuevo desaparece en un radio de 5 kilómetros del terreno. ¿Todos tienen algo en común? Una llamada perdida. Un archivo de audio. Y al fondo, una mujer llorando. Pero si reproduces ese audio después de medianoche, hay una advertencia. No pauses la grabación. Porque si lo haces, vas a escuchar tu nombre. Y luego, un golpe seco en la puerta. Una puerta que tú nunca tuviste en casa. Historia 3. El encuentro con la Llorona en la escuela abandonada del pueblo. A veces, los fantasmas no aparecen en casas. Aparecen en los lugares donde dejaron de oírse risas. En 2009, Diego G., un joven documentalista de 26 años, viajó a un pequeño pueblo de Veracruz llamado La Cañada. Su objetivo era grabar un corto sobre espacios abandonados en zonas rurales. Había encontrado imágenes de una escuela primaria cerrada desde 1994 por supuestos motivos estructurales. Pero cuando llegó, el edificio estaba en pie. Sin grafitis. Sin basura. Sin ventanas rotas. Como si el tiempo simplemente se hubiera detenido. Los vecinos no hablaban del lugar. Cuando preguntó por qué, solo repetían lo mismo. Ahí lloran, pero no hay nadie adentro. Así que Diego decidió entrar al edificio solo, con una cámara de cinta Hi8, una linterna y una grabadora de audio antigua. Era una estructura simple, 3 salones, una dirección y un patio con columpios oxidados. Pero al entrar, la temperatura bajó de golpe. Y los relojes, los suyos y el de la cámara, dejaron de funcionar. Dentro del aula principal, todo seguía colocado como si alguien acabara de dar clase. Pizarras con frases escritas. Cuadernos apilados. Y una lista de asistencia marcada hasta el año 2009. Diego pensó que alguien más usaba el edificio. Así que decidió esperar a ver si aparecía alguien. Colocó su cámara en el rincón del salón y comenzó a grabar. Pero en el video, desde el primer segundo, ya se ve algo que él no notó en el momento. Una figura blanca, parada al fondo del pasillo. Con el cabello mojado, tocando el suelo. Y a los 14 minutos de grabación, la figura se mueve. La figura se movía de forma antinatural, como si no caminara, sino que flotara en pequeños espasmos. La grabación la mostraba avanzando por el pasillo hacia la cámara, pero en el lugar, Diego no escuchó absolutamente nada. Seguía sentado en una de las bancas, revisando sus apuntes, sin notar que justo detrás de él, al otro lado de la puerta, el aire se distorsionaba. Fue hasta que encendió la grabadora de mano que notó algo raro. El audio empezó a captar una interferencia extraña. No era ruido blanco. Era un lamento. Lento, fragmentado, como si una mujer intentara llorar sin tener pulmones. Diego pensó que era un fallo técnico, así que se levantó para revisar la cámara. Pero cuando llegó al rincón donde la había dejado, no estaba. La cámara seguía grabando, pero ahora colgaba del techo, envuelta en una tela húmeda que no había estado ahí antes. Entonces lo escuchó. 3 golpes.
uno tras otro. No eran pasos. Era como si alguien, o algo, arrastrara un cuerpo por el pasillo. Volteó de inmediato. Nada. Pero cuando enfocó hacia la dirección, todas las bancas estaban giradas. Apuntaban hacia él. Y en cada una, había marcas de manos. Pequeñas. Como si los alumnos hubieran vuelto. El ambiente cambió. Ya no era solo el frío. El aire olía a tierra mojada, a flores marchitas. A algo que había sido enterrado y sacado demasiado pronto. Así que intentó salir del aula, pero la puerta ya no estaba. Solo una pared lisa, húmeda, que goteaba agua negra. Empezó a temblar. Sacó su teléfono, buscó señal. Nada. Y entonces lo escuchó por primera vez. Una voz. Tan clara que parecía susurrarle al oído. ¿A quién venías a buscar, si todos los niños ya están muertos? Diego cayó de rodillas. No podía respirar. Las luces se apagaron solas. Y desde el fondo del salón, una silueta comenzó a levantarse lentamente. Era ella. La Llorona. Pero no era como en los cuentos. No lloraba de tristeza. Lloraba de rabia. Sus ojos eran dos orificios abiertos, tan profundos que parecían no tener fondo. Su boca no se movía, pero el llanto venía de todas partes. De las paredes. Del suelo. Del techo. Y al verla, Diego por fin entendió por qué esa escuela seguía intacta. No estaba abandonada. Estaba poseída. Diego intentó rezar. Las palabras no salían. Su lengua temblaba, como si su cuerpo reconociera una presencia que su mente aún se negaba a aceptar. La figura seguía avanzando. Flotaba. Y a cada paso que daba, el salón se iba descomponiendo. Las paredes comenzaron a agrietarse. Del techo colgaban mechones de cabello negro y húmedo. Las bancas se partían en silencio. Y en el suelo, empezaron a aparecer charcos de agua, como si la lluvia estuviera cayendo desde el interior. Pero no llovía afuera. Fue entonces que la grabadora de Diego, caída en un rincón, se encendió sola. Y lo que grabó esa noche, según los forenses, no tenía explicación técnica posible. Durante 17 minutos, la cinta repite una misma frase con distintas voces. Voces de niños, ancianas, hombres ahogados en suspiros. Ella no se fue. Ella está enseñando otra vez. El resto del audio es un llanto. No de una persona. De muchas. Como si alguien hubiera abierto una fosa común bajo la escuela. El cuerpo de Diego fue encontrado 3 días después, colgado del asta de la bandera del patio. Pero no había señales de violencia. El forense reportó que había muerto de un paro respiratorio. Aunque en la foto del levantamiento, sus ojos estaban completamente blancos. Y su boca cerrada con una costura de cabello humano. La cámara High 8 fue recuperada, pero con daños severos. La imagen estaba distorsionada, llena de ruido. Aún así, lograron rescatar un fragmento de 12 segundos. En él, se ve a Diego caminando por el aula con normalidad. Y detrás de él, al fondo, una figura vestida de blanco, sentada en el escritorio, con la cabeza girada 180 grados. El gobierno local ordenó sellar la escuela con bloques de concreto. Pero semanas después, aparecieron grietas desde adentro. Y una vecina reportó que, al pasar cerca por la noche, escuchó voces de niños repitiendo nombres. El último de ellos, el suyo. Hoy, nadie se acerca al lugar. No hay más caminos de entrada. La maleza lo ha cubierto casi por completo. Pero a veces, si pasas lo suficientemente cerca en las madrugadas, se oye el eco de una campana escolar. Solo un toque. Y luego, una voz ahogada que dice: los niños ya regresaron, solo falta la maestra. Cada año, una persona desaparece en la cañada. Siempre entre el 5 y el 9 de noviembre. Todas dejaron atrás una cosa en común, una grabadora encendida y una lista de asistencia, con su nombre escrito al final. Y la escuela, esa que todos juraban abandonada, ahora tiene una nueva señal.
Una luz que se enciende sola en la dirección a las 2:15 de la mañana. Una sombra proyectada en la ventana. Y el llanto. Más cerca que nunca.